En un país donde el cine independiente no tiene apoyo, ¿qué impulsa a un joven cineasta a crear producciones audiovisuales? Hoy en Voces con Café, desde la acogedora cafetería Harbin, vamos a descubrir un poco sobre este mundo tan sensible de la forma artística y de los proyectos audiovisuales desde los contextos sociales. Nuestro invitado de hoy, Ángelo Estrada, forma parte de Infinity Films, donde ha sido premiado con el cortometraje Ciclos en el año 2023, donde narra la historia de Cristian, un adulto trabajador con una vida inestable que comienza a tener alucinaciones paranormales. Posteriormente, ha producido Cerrando Ciclos, que muestra un poco el proceso creativo y las experiencias del equipo. Bienvenidos, somos Voces con Café junto a Ángelo Estrada. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, felizmente ya ahorita que hemos estado en un periodo de vacaciones, quizás por temas del trabajo con la universidad, he estado dedicándome a hacer producción audiovisual, escribiendo algunos guiones también. Entonces ahorita estoy como que en un pic de creatividad por ese lado. Volvemos a las clases con todo. Exacto, ya estamos a puertas nada más. Cuéntanos, ¿cuál es el café que eliges en tu día a día como productor audiovisual, como docente? Por el método de filtrado que tengo en casa, siempre es un café pasado, es lo que me acompaña casi cada 6 horas en casa, pero luego cuando salgo, cuando vengo a alguna cafetería o algo, generalmente me pido quizás algún método de extracción diferente, quizás una moka italiana, puesto que no tengo una prensa francesa, que es lo que me acompaña cuando salgo de casa. Vemos que conoces bastante de cafés. En un momento estuve trabajando en una cafetería creando contenido y ahí aprendí más, porque simplemente era agarrar mi café, pasarlo a un filtrado de media y listo, con eso era lo único. Pero no sabía de tipos de molienda, no sabía tipos de tostado, no sabía variedades de café. Entonces al trabajar en una cafetería fue lo que me hizo que abra mi mente mucho más para conocer de ello y probar diferentes métodos de extracción para poder ya consumirlo durante todos los días que pueda. Y cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida dijiste voy a adentrarme al mundo del audiovisual, a crear documentales, a hacer producciones creativas, artísticas? Como todo es la plata. Prácticamente la plata es lo que me movió. Yo empecé con todo lo audiovisual desde los 13 años, porque prácticamente la mesada que me daban mis papás no me alcanzaba para hacer cosas que quizás yo quisiera. Entonces yo dije, tengo que verme la forma quizás de conseguir dinero por otros medios. Y hace poco me habían comprado una cámara y yo dije, ok, vamos a utilizar la cámara y voy a testearme quizás en la ciudad, tomando fotografías locales, tomando fotos en las cartas, en los menús. Y así empecé, 13 años con mi cámara, dando vueltas y diciendo, mira, te puedo ofrecer esto para yo hacer portafolio. Me pagaban pasajes y veía la forma de ese pasaje, ahorrármelo para mis propias salidas aparte. Y así empecé poco a poco hasta que ya llegó el momento de elegir la carrera. Y yo parto del teatro, pero la familia no me dejó estudiar teatro. Entonces, como ya tenía todos estos años tomando fotografías, grabando videos para internet, me dijeron, ¿por qué no algo referido al marketing? Claro. Que en ese entonces no estaba de moda la palabra audiovisual, como ahora sí, pero en ese entonces era marketing. Y analizando, buscando en diferentes ferias vocacionales me di cuenta que el marketing era totalmente lo contrario a lo que yo quería. Y yo dije, La técnica no de es. venta. Exacto. Marketing Exacto. no es. Ahora, cuando dices que empezaste a los 13 años, ¿cómo era tu entorno en ese momento? ¿De pronto tenían ciertas dudas por cuál sería tu futuro? ¿Te sentiste cómodo? ¿Hubo alguien de pronto que te apoyó? Llamémosle familia, amigos. Bueno, mis papás siempre lo vieron como para mí que era un hobby, porque yo empezaba, como te digo, las fotografías en los diferentes restaurantes, agarraba la cámara, grababa videos para YouTube, entonces para mí era como que moverme por este lado. Y mis papás lo vieron así, es un hobby quizás, ¿no? De este joven. Cuando dices que a los 13 años se te brindó la oportunidad de comprar una cámara, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue la aceptación de tu familia? ¿Hubo de pronto algunas dudas con tu futuro? ¿Algún familiar o amigo te apoyó en este proceso? Bueno, por parte de mis padres nunca hubo ese no hagas esto solamente con el teatro, más que todo por el tema económico, pensando ya un futuro de mira, quizás vas a tener 2 obras al año y puede que el pago no te alcance para todo el año, quizás otra carrera que te ayude a moverte durante todo el año y luego ya poco a poco te vas metiendo en el teatro y vas jugando por ahí. Entonces eso fue lo que ellos hicieron conmigo para que yo tome la decisión de ok, no lo agarro de primera instancia a teatro, sino me voy por otra rama.
Y al elegir comunicaciones no hubo oposición por parte de ellos. Es más, nos enteramos en ese momento en un viaje familiar que teníamos un pariente, la pareja de un pariente, que había trabajado en publicidad. Entonces, conversando con él en una cena es donde me abrió un poquito más el mundo, porque yo primero quería marketing, porque en ese momento de moda estaba la palabra marketing para todo lo que nosotros en realidad entendemos como audiovisual, pero no es así. Entonces ahí él me abre más la idea que es audiovisual, y es entonces donde tomo este otro camino del audiovisual, y así empecé estudiando. Ahora, ¿conoces alguna película o experiencia o momento clave que mientras hacías todo este camino o este descubrimiento te propuso la idea o te pusiste a pensar de que podrías irte por el camino audiovisual? ¿Recuerdas algún hecho? Yo siempre he visto películas de todo tipo, desde las más cómicas, palomeras del domingo, o esas románticas empedernidas que uno se pone a imaginarse, es que el amor fuera así. Así que no podría decirte quizás una que diga yo quiero hacer películas, pero sí hubo una que me marcó mucho con el tema de mis amistades. Se llama Padrino en Alquiler, es una película de comedia en el que justamente hay como todo un trabajo, por así decirlo, de alquiler de padrinos que hablan en las bodas de las personas que no tienen amigos. Entonces a mí me tocó en un momento justamente con mis amistades en que veo esto y me hizo yo darme cuenta de la calidad de amigos que tenía. Esos amigos que van a estar en ese momento apoyándote, que quizás no te hablas todos los días, pero basta una llamada para decirles necesito conversar con alguien, ¿me puedes apoyar? Esa persona va a brindar ese tiempo. Entonces ese momento hizo que yo pueda tener a mis amigos un poquito más cerca y saber elegir a las personas con las que quisiera pasar el resto de mis días. Actualmente eres director de la productora Infinity Films. Cuéntanos, ¿cómo elegiste primero el nombre? ¿Cuál fue tu objetivo en ese momento, el enfoque? Cuando yo tenía 13 y estaba trabajando para diferentes restaurantes en la ciudad, tenía que firmar ese producto de alguna forma. No tenía en mente utilizar quizás mi propio nombre, porque en ese momento, estamos hablando del año 2013, era normal que los fotógrafos coloquen su nombre. Yo dije, pucha, claro, no quiero ser como que todos los fotógrafos que ponen el propio nombre ahí en alguna esquina, en algún lado de la fotografía. Y me puse a dar vueltas a la idea, y de un momento a otro se me ocurrió X-Files, que llega a ser como que el primer nombre, por así, de la productora. Y cuando ya estaba creándole un logo, me doy con la sorpresa que existía una serie americana con ese nombre. Y yo dije, no puedo utilizarlo. Me puse a dar vueltas, y siempre tenía en mente el tema de los infinitos por el tema de historias, que quisiera contar muchas historias atemporales, que no necesariamente tiene que pasar algo específicamente en un momento para que se pueda mostrar esta historia. Entonces jugué con el infinito, películas, y así nació Infinity Films. Ahora, noto que tienes mucha madurez a la forma de contar cómo ha sido tu trayectoria, tu proceso. ¿Esto se puede decir que es parte de como un profesional, el gran profesional que eres, o has ido encontrando estos valores que quizás en otros productores de pronto no lo tienen, ¿no? O quizás se dieron cuenta de hacer una productora un poquito ya más grande, pero tú lo has hecho de muy joven? Claro. Yo creo que siempre he tenido siempre he sido muy entrador en ese lado. O sea, tenía 13. Tranquilamente podría aguantarme hasta los 18 para trabajar. Exacto. Pero dije, no, quiero yo salir el fin de semana con mis amigos, quiero ir a verme una película al cine, necesito dinero, ¿de dónde saco? No me va a alcanzar la mesada, porque está bien, cada padre va a ver la forma en cómo cría a sus hijos, y yo lo entendía por ese lado, tampoco me iba a poner a renegar con ellos, claro. Pero yo dije, voy a buscarlas y voy a ver qué hago. Tenía la cámara ahí, aprendí cómo utilizarla, ya tenía algunas cámaras de rollo que utilizaban mis papás, y con eso aprendí a utilizarla y a encuadrar, probando con las propias fotografías que teníamos en casa. Y con esta cámara digital que habíamos sacado, lo único que hice fue sacarle provecho, porque fue algo que mis papás me dijeron, tienes una herramienta aquí, no lo veas solamente como un juguete, lo importante es sacarle provecho a las cosas que tienes. Exacto. Entonces así empecé con esa idea. Tenía 13, busco la forma de cómo ganar mi propio dinero, y así empecé. De trabajito en trabajito, me hice conocido en el propio colegio por los profesores. Aparte de que mi mamá era docente de ese colegio, los otros profesores se dieron cuenta de lo que yo hacía.
El chico hace videos para internet. A mí me puede funcionar una persona que vaya y grabe las actividades que yo hago en clase, porque eso lo puedo replicar para mis estudiantes o les puedo compartir a mis estudiantes. Lo llamo, lo contrato. Claro. Y así empecé. Y me empecé a mover por todos lados, cosa que cuando ya tenía 16 ya tenía una base audiovisual previa para empezar con la carrera. Por eso es lo que quizás algunos dicen, no, pero eres demasiado joven, que esto, que lo otro. Y es como que Exacto. no es prácticamente una elección, por así decirlo. Siento que la vida me ha puesto estas oportunidades y lo único que he sido es yo agarrarlas y tomarlas. Como que el arte te encontró y dijo, vamos juntos. No sé si me encontró o de frente ha vivido conmigo, porque como te digo del teatro, no hay momento en el que yo diga, empecé a hacer teatro porque no me acuerdo. Yo tenía 4 o 5 años en el jardín porque teníamos que hacer una obra por el Día del Padre. ¿Has convivido con ellos? Sí, toda la vida. Y hasta ahora. Hasta ahora me llaman a veces para actuar en algunas producciones. Ahora, quisiera saber cómo fue el momento cuando se te puso la oferta de ser docente. ¿Cómo fue el primer encuentro con tus alumnos? ¿Cómo te tomaron? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Es gracioso, para mí es súper gracioso porque actualmente tengo 25. Yo empecé cuando tenía 23 y yo ya voy a cumplir 26 en poco. Y yo entré al salón de clases y para ello la universidad todavía no me daba mi gafete de docente porque demoraron todo un ciclo en darme mi gafete. Y yo entraba, estaba parado ahí y no llegaban. Y a las 9:10, ¿dónde están? Y yo soy muy estricto. Puntual, sí. Muy estricto y bueno, muy puntual también. Entonces yo estaba ahí parado, me voy afuera, estoy en la puerta, y se acercan, observan, no se dan cuenta porque no me veo como profe. Y yo le digo, ¿les toca clase acá? Sí, pasen, le digo, porque el profe parece que es estricto. Sí, estuvo aquí, sí, pasen. Y pasaron, se ubicaron, y luego entro ya, cuando ya veía una masa un poquito más grande, ya me toca entrar. Cerré la puerta, entré, me puse en la computadora y me puse a llamar lista. Y ahí escuchaba los murmullos. Ese fue prácticamente el primer día. Y es más, hasta ahora no hay algunas personas que no me ven todavía como docente, pero cuando ya están en la universidad y ven mi cara de perro viejo, creo que cambia su percepción directamente. Ahora, ¿ha sido de pronto difícil quizás con ciertos alumnos un poquito rebeldes, un poquito de comportamientos ahí que quizás uno como docente no se lo espera, ¿no? Justamente por eso de que dices de la edad. Felizmente no. No he tenido ningún problema por ese lado. Los chicos que me han tocado en estos ciclos han sabido diferenciar en qué momento estamos quizás como docente, en qué momento estamos como colegas, porque el hecho de que soy joven, igual que ellos, nos encontramos en el campo en múltiples formas, de diferentes maneras, en diferentes proyectos. He trabajado con alumnos, he trabajado antes de ser docente con algunos alumnos y luego me encuentro como docente y es como que, ¿cómo te hablo? ¿Cómo me dirijo a ti? Impacto, ¿no? Pero hay que saber también diferenciar. Estamos en un área como docente y estamos en un área como colega. Y ahí hay que saber pimponear en ese momento. Ahora, imagino que has pasado por muchos alumnos igual, ¿no? En tu forma de docente. Quisiéramos saber si has adoptado de pronto algunas cualidades, algunos talentos, habilidades de tus alumnos. Sí, claro. Dentro de las propias producciones que hago, también llamo a algunos estudiantes para que prueben cómo es trabajar quizás en algo que no está pensado para verlo después en la pared. Porque los chicos generalmente hacen su trabajo, ay, tengo que hacerlo para el fin de siglo, que esto que lo otro, profe, estoy full. Algunos chicos vienen y me cuentan sus problemas, me cuentan lo que tienen, y yo ahí escuchándoles y aconsejándoles también. Y luego ya cuando están en vacaciones o cosas así, los llamo. Les digo, miren, tengo esta producción, hay tanto presupuesto, ¿deseas participar? O no tengo presupuesto, ¿deseas participar? Sí, profe, no te preocupes. Entonces nos movemos ahí. Entonces he adoptado quizás algunas costumbres de ellos, quizás por la forma de hablar. Siento que, yo soy joven, tengo 25, pero hay modismos nuevos que salen que yo recién me entero cuando estoy en un salón de clases y me parece un poco como que curioso y a veces como también entrar un poco en el juego con el alumno para que también se sientan en confianza conmigo, como que los utilizo.
Por ejemplo, se puso de moda la palabra funar, se puso de moda la palabra factos. No sé si todavía sigue, creo, porque la última vez que escuché era factos. Llego desactualizado, pero le empiezo a utilizar, profe, ya pasó, ya, pucha, Lara, ¿qué hago? Lo mismo con los memes, ¿no? Me imagino. Sí, los bueno, memes. yo empecé creciendo con memes en la cultura digital y ahora los memes son diferentes, ahora todo cambia, pero bueno, es cosa de adaptarse, hay que saber adaptarse en todo lo digital. Exacto. Vivimos en una época donde el contenido audiovisual abunda. ¿Qué crees que hace falta para diferenciar un trabajo con alma y pasión de uno solo hecho para obtener likes o difusión? El mensaje que nosotros queremos plasmar dentro de una fotografía, dentro de alguna gráfica, dentro de un proyecto audiovisual, ese mensaje que nosotros queremos dar es ese plus que se necesita. Porque si solamente estamos ahí, pucha, ya, hay que hacerlo. Ya listo, ya terminé, toma. Y se acabó, y no hay un mensaje. Esa fotografía se queda vacía. Por más bien compuesta, por más bien iluminada que sea, se queda vacía. Y lo mismo es con los trabajos corporativos, con los trabajos de cumpleaños, de bautizo, de bodas. Yo consumo bastante contenido en digital por algunos creadores en diferentes redes sociales y yo me acuerdo bastante que uno mencionó: para ti puede ser una boda más del año, pero para esa persona es su boda. Para esa pareja, la familia. Exacto. Entonces, para ti puede ser una simple foto de la novia conversando con sus amigas, pero para la novia puede ser la foto en la que está con sus amigas que no se ha visto porque viven en otro país. Exacto. Y es ese momento que ellos vinieron para su boda. Entonces, para uno como audiovisual es una boda más. Para esa pareja es uno de los días más importantes de su vida. Entonces tenemos que entregarle una imagen que justamente dé ese mensaje. Entonces, eso es lo importante. Porque si solamente entregamos proyectos vacíos o hechos solamente por hacer, no va a dar ese impacto o no va a transmitir ello quizás a nuestro cliente. Y no solamente por ser algo remunerado, que quizás es para que yo pueda ahorrar para otro proyecto que quiero hacer. No lo voy a hacer solamente por el dinero, lo tengo que hacer también pensando en cómo el cliente lo va a utilizar ese producto. Ángelo, cuéntanos, ¿cómo te sentiste durante la creación de Ciclos? Dicho sea de paso, fuiste premiado por ello, te felicito por eso. Gracias. Ciclos nace casi 3 años antes de que se escribió, porque yo para escribir esta idea ya tomé de referencia a otro proyecto que ya habíamos hecho antes. Y ahí nomás cuando lo terminamos, se me vino a la mente escribir como que una continuación del proyecto, pero luego vinieron demás proyectos de la universidad, pasaron casi 6 ciclos después, y al terminarlo estaba en casa, por el trabajo estaba como que completamente solo, por así decirlo, en el sentido de no había un proyecto audiovisual en el que esté trabajando en ese momento, porque solamente estaba enfocado en trabajar. Justamente por eso ese mensaje anterior me pega con bastante fuerza. Y yo dije, voy a agarrar alguna de las libretas viejas que tengo, voy a dar una ojeada y voy a ver qué puedo rescatar para escribir algo. Y así es donde encuentro un fragmento de justamente esta historia. Y se me quedó pegado en la cabeza, hasta que en un momento soñé uno de los planos de la imagen, del proyecto, uno de los planos finales, y dije, ok, ya tengo el final. ¿Cómo llego a este final? Y escribí, y luego me puse a leer lo que escribía y dije, esto funciona, esto no funciona, y me puse a armar, y en una tarde tuve la estructura. Y ya dije, ok, ya tengo algo con que empezar a trabajar. Y empecé a mandarlo a algunos amigos, algunos colegas, esos colegas lo replicaron y dieron a otros amigos, y empecé a recibir feedback de muchas personas. Y eso fue lo que ayudó a que el proyecto tenga una intención un poquito mayúscula, y gracias a todas las personas que han participado ha hecho que Ciclos esté en el lugar que está en estos momentos, con unos reconocimientos y varias selecciones a nivel nacional. Justamente mencionas que encontraste unos apuntes, ¿no? Y está muy relacionada justo a la pregunta que te iba a hacer. Agustín Calenzani hace poco en una entrevista comentó que a él le gusta reciclar contenidos de años muy pasados, ¿no? Trabajos que haya hecho, le gusta innovarlo, ¿no? Desde ahí. ¿Tú aplicas también esta técnica? Sí, claro que sí. Me estaré en la libreta número 13 más o menos, escrita ya cerrada, y le pongo una cintita siempre, y a veces las abro
para leer y ver qué es lo que tengo y quizás esas ideas que se quedaron guardadas en una libreta, sacarlos para algún cliente, sacarlos para un proyecto personal, porque a veces puede funcionar. O le das una vuelta a esa idea y funciona, que es justamente lo que pasó con Siglos. O sea, tenía una idea escrita, pero a raíz de que soñé el final del proyecto, dije, a ver cómo llego a raíz de esta idea a ese final. Entonces, eso es lo que ayudó a mí, en este caso, en mi proceso creativo para trabajarlo. Y después de hacer Ciclos, imagino que te preguntaste cómo es el sentir de los productores, ¿no? Después de hacer algo tan bueno, tan lindo para el mundo, para la sociedad también, pero también la falta de apoyo del país, ¿no? Del gobierno de pronto. Cuéntanos cuál es esa apreciación que tienes. Bueno, cuando terminé de trabajar Ciclos, yo dije, bueno, para empezar Ciclos quería presupuesto, necesitaba presupuesto, no es que todos contamos con 40.000 soles para poder trabajar un cortometraje. Exacto. Y postulo al Ministerio de Cultura, porque hay una serie de estímulos económicos que el Ministerio otorga a los diferentes realizadores audiovisuales del país para que puedan desarrollar sus películas, cumpliendo ciertos requisitos que mi película no contaba. Y eso no me frenó, porque dije, ok, me quedé como finalista, no llegué a culminar quizás el proceso, pero lo voy a hacer, porque tengo como que ese ímpetu de querer trabajar un proyecto audiovisual año a año. Lo voy a hacer, vamos a hacerlo. Me ahorré y de mi plata pude desarrollar la película. Y al momento de distribuirla y conocer diferentes festivales y participar en varios de ellos, es donde conocí a muchísimas más personas que al igual que uno, se sienten igual. Tengo que trabajar con mis propios medios porque quizás el Estado no va a apoyar el tipo de cine que voy a hacer. Pero el Estado apoya los festivales en donde tu película se está exponiendo. Entonces, directamente no te apoya a ti como tu bolsillo, pero te apoya para darte visibilidad. Y gracias a los diferentes festivales en los que uno participa, conoce muchas personas que te van a llamar a trabajar. Ese es el networking que nosotros utilizamos para llegar a proyectos quizás más grandes. Porque, ok, mi cortometraje directamente a mí como persona no me ha pagado o no me está dando remuneración, pero ha hecho que conozca a productores, ha hecho que conozca a directores, ha hecho que conozca a directores de foto, directores de arte, que me han llamado para otros proyectos. Entonces, directamente no me paga, pero ha generado que yo tenga más trabajo con otras personas, que esas son las personas que me están pagando. Entonces, ese networking que se genera a raíz del proyecto que has hecho es lo que te puede ayudar a ti a un futuro. Que quizás el Estado no nos apoya directamente, es cierto. Lastimosamente estamos en un país donde el cine peruano todavía está por empezar a usar pañales. Y cuando ya va por querer caminar, el mismo Estado lo retrasa. Pero no significa que nosotros debemos decir, ok, ya el Estado no hace nada y yo me voy a quedar de brazos cruzados esperando que ellos hagan todo. No, yo me voy a mover, voy a hacer las cosas que quiero. No van a dejar que yo haga mi propio cine, lo voy a hacer con mis propios medios y de esa forma voy a mover. Entonces, ante estas adversidades que nos puede generar el propio Estado, hay que ver la forma nosotros quizás de sobresalir a ese lado, para que no solamente se quede una persona enojada porque no se puede realizar lo que quiere, porque de ese enojo puede salir algo diferente también. Hay que saber cómo utilizamos nuestras emociones en ese sentido. Y estamos seguros que el Estado va a seguir viendo tu trabajo porque eres un gran profesional, ¿sí? Que así sea. Y ahora damos pase al espacio publicitario. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow.
Hablaremos con el productor audiovisual Ángel Estrada, director de Infinity Films. Sabemos que hace poco has viajado a la selva para hacer un documental titulado Historias Aguajún, bajo la dirección de Ronald Arancibia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia de este increíble proyecto y qué labor realizaste. Historias Aguajún es el primer largometraje que trabajo de manera ya externa, por así decirlo, porque tengo un largometraje que por ahí quedó, que nunca fue planeado que sea largometraje. Pero esta es la primera vez que me llama un productor a trabajar en su película. Fue por parte de María Gracia Mejía, que ha sido la productora general junto a Hugo Valdés de esta película. Y para mí fue gratificante porque es la primera vez que me llaman para trabajar en algo nuevo, como un documental largometraje, justamente por el tema del networking que te comento, es donde lo conozco. Entonces, de esa forma es lo que llego a esta película. ¿Tú antes no los conocías a ellos? Yo sabía de sus nombres porque Hugo Valdés era el director del Festival de Cine Trujillo, que le dio luego la posta a María Gracia Mejía, y después, cuando ya estábamos en temporada del festival del año pasado, María Gracia me dice: Ángelo, queremos gente nueva, ¿qué te parece si entras a trabajar también en el Festival de Cine Trujillo? Entonces ahí los conozco un poquito más, y ya dentro de la clausura prácticamente del festival me invitan a participar en Historias Aguajún. Y cuéntanos qué labor realizaste en este gran proyecto. En este proyecto yo trabajé como luminotécnico, como gaffer / luminotécnico, porque dentro del tema de las personas que estábamos trabajando éramos pocos. Entonces hice prácticamente ambos trabajos, prácticamente estuve con ambos trabajos dentro de la película, que se le haría todo lo que tiene que ver con iluminación, con gripería, de armar estructuras para llegar a la iluminación que se requiere para un proyecto. Y has estado de cerca con una tribu. ¿Cómo fue el primer contacto con esa comunidad que me imagino habrá sido sorpresa para ti? Claro, porque dentro de trabajar con personas aguajún, siempre nos dijeron que, bueno, dentro de nuestra ignorancia de personas que vivimos en la costa, que no conocemos cómo es la cultura allá, nos decían quizás unas cosas sobre los aguajuns que nosotros no sabíamos, no conocemos, ok, lo aceptamos directamente, pero al momento de estar con la tribu te das cuenta de otras costumbres que tienen y aprender también un poco el idioma. Entonces, primero lo que quise fue aprender cómo decir gracias. ¿Y puedes decirlo? Sicuasha. Porque de esa forma teníamos personas que eran aguajún directos y era como que necesitamos algo de ellos y no solamente le voy a pedir, me lo entrega y sigo, no, también hay que saber, en este caso agradecer. Adaptarse. Adaptarse también. Entonces yo dije, voy a aprender cómo se agradece. No me acuerdo ahorita exactamente cómo se dice hola. Si lo digo ahorita, digo cualquier cosa. Pero me quedé con sicuasha, que es gracias, que es la forma de agradecer, en este caso en aguajún. Y fue como nos tratamos de comunicar con las personas que ahí hablan aguajún y hablan español. O sea, tampoco es que la comunicación era un problema, no. Pero queríamos también parte de nosotros hablar su lengua. Y eso fue la forma, bueno, también teniendo en cuenta que el documental va a estar en aguajún también. Exacto. Entonces era importante que nosotros como técnicos también estemos un poco inmiscuidos con la cultura. Exacto. Ahora, cuéntanos cómo fue la recepción de ellos también, al ver de pronto los instrumentos, las cámaras, todo un grupo técnico ahí. ¿Cómo los miraban? ¿Cómo les hablaban a ustedes? ¿Les llamaba la atención un poco eso o ya ellos ya venían con cierto conocimiento de este tipo de materiales y de equipo? Directamente, bueno, yo no he participado en las reuniones que tuvo producción con los APUs de las comunidades. APU es la persona que se encarga, o bueno, que tiene el poder de la comunidad, por así decirlo, es como que un cargo, es el cargo más importante de la comunidad aguajún. Entonces tenían que tener una reunión previa, porque no significa que nosotros podemos llegar a su territorio y directamente hacer lo que nosotros se nos venga en gana. Entonces tenía que haber un acuerdo previo, en este caso la producción, como el APU y la asamblea de más personas de la comunidad en la que estuvo producción. Una vez con los permisos otorgados, ya podíamos nosotros poder ingresar y trabajar directamente. Entonces, toda la comunidad estaba enterada. Llegó un momento que por temas de la naturaleza no pudimos llegar a una de las comunidades en las que nosotros íbamos a trabajar. Y como nosotros estábamos trabajando en convenio con un colegio, por ejemplo, hubieron más personas que estaban dentro de la sociedad
que nos acogieron y nos apoyaron para seguir con la realización. Eso fue algo muy bonito por parte de la comunidad. Ahora, ¿cómo perciben ellos la modernidad y qué riesgos se enfrentan sus formas de vida? Bueno, curiosamente el pueblo Wajún no era un pueblo aislado de la tecnología, no están aislados de la sociedad. Es algo que, por ejemplo, yo me enteré al momento de llegar a trabajar, puesto que teníamos todas las comunidades que podíamos tener en nuestra casa, las podríamos tener en una comunidad Wajún sin ningún problema. Entonces, por ese lado, yo siento que nosotros estamos con una ignorancia mayor a comparación, o sea, una ignorancia de nosotros hacia su comunidad, y en cambio ellos están muchísimo más entendidos sobre nuestra comunidad de nosotros, porque nosotros podemos entrar con ideas, quizás, que al llegar nos damos cuenta que no es así. Y hay muchas cosas que quizás nosotros podemos pensar, esto es diferente en la comunidad, o no, pero nos damos cuenta que ellos viven una vida muy parecida a la nuestra. Tan igual que como los periodistas, los documentalistas también están cerca de situaciones límites, ¿no? O situaciones también un poquito extremas. ¿Te gusta este tipo de adrenalina? A mí me gusta la adrenalina porque me ayuda a salir un poco de mi zona de confort, puesto que mi vida en la ciudad es muy rutinaria. Entonces estas experiencias me ayudan a salir quizás de la rutina, explorar. Me gusta muchísimo viajar. Me gusta conocer el Perú de alguna u otra forma y me alegra que el trabajo me permita justamente eso, viajar y conocer el Perú. Y si es que por ahí me sale algún proyecto fuera del Perú, bienvenido sea también. Exacto. ¿Alguna vez te has situado, por ejemplo, estar de pronto, más allá que dices en el extranjero, también, por ejemplo, en lugares como documentales que hacen mucho en el tema de las guerras o algo así parecido, quizás vías públicas caóticas, ¿no? Que las grandes ciudades te lo permiten? Nunca me he visto directamente inmiscuido en una guerra. Soy muy pasivo en ese lado. Prefiero quizás contar historias que tienen que ver más quizás con la cotidianidad o en este caso de lenguas originarias, porque de alguna u otra forma, en este caso, por ejemplo, de las lenguas originarias, ayuda a que la cultura en el Perú se fomente. Entonces, por eso quizás me gusta más este lado. Y bueno, de la cotidianidad de lo citadino, por el tema de las historias que escribo. ¿Y cuáles son los valores o técnicas que te han ayudado mucho a conseguir este éxito que tienes? Curiosamente, ha sido todo un aprendizaje. Empezar con deconstruirme yo propiamente, porque tenía una idea de cómo tiene que ser un director, tenía una construcción de idea, de forma de trabajar, quizás más chapada a la antigua, pero poco a poco, con el pasar de los años y viendo yo a mi propia gente con la que estoy trabajando, me doy cuenta que quizás esas formas de llegar a la persona, de conversar con la persona o decirle que la persona tiene que realizar alguna acción, puede mejorar, puede cambiar. Entonces, en el año 2021, por ejemplo, yo tuve un altercado con uno de los chicos con los que trabajé. Reaccioné muy mal. Entonces, fue ahí terminar el rodaje, después de pedir disculpas y todo lo que se debe hacer cuando uno actúa mal. Llegué a casa y conversando con mis padres, vimos la posibilidad de, mediante algunos métodos, desfogar toda esa ira de otra forma, en el que yo no afecte de forma física ni psicológica a otra persona. Entonces, a raíz de ello, fue donde yo empecé a trabajar mi forma de dirigir, mi forma de producir, porque estoy con más personas dentro del campo. Entonces, fue un momento clave dentro de mi carrera, porque si siento que hubieras mantenido esa forma de pensar, creo que quizás no hubieran salido proyectos, porque no hubiera sabido yo trabajar con más personas. Exacto. Y al contrario, en vez de que las puertas se abran, las puertas se te van a cerrar. Entonces, yo agradezco que en ese momento me di cuenta y pude conversar con personas que me han apoyado para ese lado, para que esa forma de actuar se erradique. ¿Y qué consejo darías a jóvenes cineastas que quieren contar historias invisibilizadas? En primer lugar, todas las historias que nosotros podemos contar siempre van a tener un espacio. No significa que porque son historias que quizás nosotros no lo vemos en el cine comercial, no lo vemos en un espacio público,
no es que no la vamos a encontrar. Va a haber un momento donde la podamos ver. Van a haber festivales que dan cabida a nuestras historias. Entonces, no siempre hay que pensar que nuestras historias solamente se va a ver en ese salón de clases o para los amigos que creen en ti. Van a haber personas que sí van a querer ver tu película. Van a haber personas que van a pagar un boleto por ver tu película. Y cuando los tengas, haz otra más. Exacto. Y haz otra más. Y haz otra más. Porque para nosotros aprender a hacer cine, hay que ver cine. Hay que hacer cine. Yo me di cuenta de un problema que tenía porque observé mi trabajo, observé cómo reaccionaban las personas. Yo me di cuenta de que me estaba yendo bien porque observé otra vez el trabajo y observé cómo las personas reaccionaban a él. Yo me di cuenta que ese que estaba haciendo bien, posiblemente a otras personas no le estaba funcionando. Entonces, al hacer todo ese análisis, es lo que por mi propio lado pude darme cuenta que funciona y que no funciona. Y seguir haciendo. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos, ok, me toca hacer un trabajo, hago el trabajo. Y espero, me voy a oxidar, mis habilidades técnicas se van a oxidar. Entonces, puede que no llegue al punto donde quiero llegar si es que no me muevo. Entonces, hay que movernos. Yo recuerdo bastante a un docente de matemáticas, curiosamente, porque siempre nos decía, para nosotros aprender a escribir un problema matemático, hay que resolver problemas matemáticos. Y lo mismo es en el cine. Para nosotros hacer cine, tenemos que ver cine. Porque ver podemos replicar. Y al replicar podemos darle una dosis de algo diferente para mejorar quizás esa idea. Y doy mi propuesta. Y así nos movemos. Y así todo cambia y así todo mejora. Cuando dices nos movemos y seguimos haciendo, entonces, ¿cuál sería tu próximo proyecto? ¿Y tienes algún proyecto en mente quizás para este últimos meses del año o quizás para el próximo? Tengo dos proyectos en mente. Uno que en estos momentos está en una segunda, tercera revisión de guión prácticamente porque lo estoy trabajando en coproducción con otro compañero realizador que hace algunos años hemos tenido una serie web trujillana y dentro de mi práctica, por así decirlo, de diferentes formas de iluminar experiencias o momentos o cortometrajes, escribo a raíz de esa serie web que tuvimos. Entonces, en estos momentos se encuentra en preproducción todo ese guión para poder trabajarlo. Y para el próximo año pienso postularme a DAFO nuevamente con un guión de una de las libretas que tengo por ahí guardadas de una experiencia personal que tuve en el año 2021. Esa fue una experiencia fea, lastimosamente, pero me ayudó a escribir a mí. Ahorita tengo un tratamiento, entonces me ayudó a escribir ese tratamiento que ya lo voy a empezar a guionizar para presentarlo al Ministerio de Cultura el próximo año. Y desde Voces con Café te deseamos todo el éxito en estos proyectos que tienes. Te agradezco muchísimo, Ángelo, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y bueno, todos los lunes, sábados que han pasado para poder realizar Tanto este tiempo que proyecto. hemos estado esperando esta conversación. Sí. Nos ha gustado mucho. Bueno. ¿Te ha gustado todo? Perfecto, yo feliz. Listo, muchísimas gracias, Ángelo. Y a todos ustedes, esto fue Voces con Café, un programa periodístico hecho por comunicadores aquí en la ciudad de Trujillo. Síguenos en nuestras redes y no te olvides de activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Hasta luego. Lista. Y todavía lo voy a acabar todavía. Listito. Perdón, me confundí acá. Borra esa parte. Volvemos con él. Muchas gracias. Sigue grabando, se recorta. ¿Lo recortas? ¿Lo recortas tú? ¿Quién lo va a editar? ¿Ah? ¿Quién lo va a editar? Juan, no lo conoces. Recórdalo tú.